Sí. Es un buen punto, eso sirve. Ya Kleiderman habla del análisis, muy bien Kleiderman. Y la pregunta la repito, entonces, ¿qué tiene que ver Sigmund Freud, el psicoanálisis, con filosofía? ¿Por qué creen ustedes que incluimos a este señor en el estudio de la filosofía? Pues porque él investigaba de eso, ¿no? De la psicoanálisis. Bueno, Freud es el padre del psicoanálisis y el psicoanálisis, ¿qué han escuchado ustedes sobre eso? ¿A qué se les Sí, profe, parece? Señor, yo he escuchado más o menos que el psicoanálisis es como analizar el comportamiento de la persona y muy los de bien, ¿sí? como los deseos de la gente. Muy bien, Damián, de eso se trata, de eso de la gente, de analizar los comportamientos, ¿cierto? Es el pensamiento de las personas. ¿Qué creen ustedes eh, por qué traeríamos a la clase de filosofía a Sigmund Freud, ¿cierto? Sigmund Freud es un psicoanalista, ahora vamos a ver un perfil biográfico de él, pero en términos generales el punto es que Sigmund Freud, al igual que otros personajes, se pueden asumir como filósofos en cuanto sostienen una forma de pensamiento original y una forma de pensamiento que ha determinado de alguna manera una forma de pensar, de sentir, y mucho, ha tenido mucho impacto en la sociedad con, con sus aportes, con sus opiniones sobre el mundo. Las opiniones sobre el mundo de Freud son opiniones acerca de la mente humana, y la mente humana es el sustrato de trabajo de la filosofía. Por esta razón es importante considerar el pensamiento de Freud como un pensamiento filosófico. Recuerden que la filosofía es el paso del mito al logos, y al ser el paso del mito al logos, podríamos estar en una oportunidad de entender que en el tema de la mente humana, Freud fue el que dio el paso del mito al logos, en ciencia, en logos, algo que eran mitos. De hecho, lo hace a través de mitos, porque muchas de las teorías de Freud están basadas en mitos griegos o se ejemplifican con mitos antiguos, porque es la manera en que el hombre a lo largo de su historia ha evolucionado hasta llegar al nivel de conciencia que tiene el día de hoy. Entonces, podemos decir que Freud es un filósofo, se puede asumir así. Y pues no está mal decirlo, que siempre se presenta como psicoanalista y como alguien de la rama de la salud. La filosofía está en su obra totalmente. Por eso lo vamos a estudiar. Entonces, el psicoanálisis dice que es fisiólogo, un médico, psicólogo y un pensador con influencia en el siglo XX. Cuando decimos que es un pensador, es donde nos remitimos al tema de que es un filósofo. Cuando hay escritores, por ejemplo, hay escritores muy famosos como Jean-Paul Sartre, que también es considerado un filósofo, porque su pensamiento trascendió. Si usted piensa algo, lo comparte, escribe sobre eso y la gente lo lee, cambia la manera de pensar de algunas personas, podemos decir que eres un filósofo, y eso es lo que este hombre fue. Entonces, ¿qué pasa con Freud? Ya influenció el siglo XX de una gran manera, tuvo un enorme legado en la medicina y la psicología. Gran parte de la psicología que se estudia el día de hoy, los que quieren estudiar psicología tienen que saber mucho sobre este señor y van a estudiar mucho sobre él, porque es una de las pilares fundamentales de la psicología moderna. También fue conocido como el arqueólogo de la mente, dio coherencia y racionalidad a los estudios del comportamiento humano y estimuló a las personas a que dejaran de ser extraños de ellos mismos. ¿Qué significa ser extraños de ellos mismos? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Quién entiende algo por eso? Nadie. Bueno, dejar de ser un extraño para sí mismo, un extraño a sí mismo es conocerse a sí mismo en los mismos términos que lo planteó Sócrates en la antigüedad griega. Entonces, conócete a ti mismo. Es la misma frase que de una manera o expuesta de una forma más moderna o diferente, lo plantea Freud diciendo, dejemos de ser extraños para nosotros mismos. Nosotros no nos entendemos, no nos conocemos, no sabemos por qué actuamos de cierta manera, no sabemos por qué le tenemos miedo a ciertas cosas o fobia a ciertas cosas, o algunas cosas nos apasionan, o algunas cosas eh, nos, nos excitan mucho y otras cosas las aborrecemos. Entonces, de eso se trata el psicoanálisis y la obra de Freud, están encaminadas a
a que el hombre se conozca. El psicoanálisis es una oportunidad para eso, para conocernos a nosotros mismos, y es el aporte de Freud, que tenemos, incide mucho en el tema del pensamiento. Aquí está un perfil biográfico de Freud, 1856, es austriaco, aparte de Austria, ahora Checoslovaquia, era judío. Recuerden que muchos pensadores son de este origen y eso influye muchísimo en su forma de pensar el tema de la religión. Este hombre era, pues, un poco díscolo frente a la religión, pero de alguna manera, obviamente, es influenciado por ella. Bueno, es médico, biólogo, especialista en el sistema nervioso y la anatomía cerebral, lo cual lo inclinó hacia el estudio de la mente. Dedica a la psiquiatría. La psiquiatría es la rama de la medicina que estudia a las personas que cuya mente no está funcionando bien y se tratan con el tema ¿cómo se dice? Saben que la psicología te atiende de manera verbal, un diálogo con un especialista que es un psicólogo, que trabaja en la mente, pero el psiquiatra era lo que existía antes y todavía existe. Antes de la psicología habían solamente psiquiatras medicaban. Cuando alguien estaba mal de la cabeza, tenía un problema emocional o tenía un problema de funcionamiento de su cerebro, se le medicaba y ya, se le hacían ciertas terapias. Freud se inclinó por las terapias sin medicamento, como la hipnosis. En esa época se usó mucho. Hay una película del Hombre Lobo, con Benicio del Toro, es el protagonista, no me acuerdo bien de qué año es. Hay una película, esa película del Hombre Lobo muestran cómo en esa época, o recrean la época, y en esa época muestran cómo los hipnotizaban, los electrocutaban, los metían en abuelada, hacían una cantidad de cosas para tratar de sanar la mente o de calmar las cosas que perturbaban a las personas que nosotros llamamos locos. Y pues creo que esta palabra no está mal, es una palabra técnica y es una palabra adecuada. Loco, una persona que tiene la mente mal, es un loco. Y los locos se trataban de muchas maneras y Freud se interesó mucho en el tema de la hipnosis. La hipnosis era una forma de entrar en la mente de las personas, es una forma todavía válida y que algunos psiquiatras y algunos psicólogos la emplean, eh, para tratar de meterse en la mente de las personas, y Freud fue el que descubrió tal vez cómo hacerlo, cómo, cómo mejorar, o a partir de ahí se interesó por el inconsciente y partes de la mente que antes no se habían descubierto. Bueno, aquí hay dice quién enseñó la hipnosis, el Joseph Brouwer, no sé cómo se lee eso bien. Bueno, aquí hay un tema afectivo, que es la esposa de él. Bueno, vuelve a Francia para estudiar con otra vez la hipnosis. Listo. Y hay un tema, mira, aquí en el último pedacito dice, trabajó con la técnica de Breuer para la hipnosis para superar inhibiciones. Inhibiciones es cuando usted no se atreve a hacer algo, la hipnosis era para que la gente se liberara de eso. Y siguió ahondando en el tema de la mente. Hay una publicación sobre la histeria que contiene las bases de la terapéutica psicoanalítica. La histeria es un tema recurrente en el psicoanálisis. Luego hay una separación de su maestro y comienza a construir un método propio que lo llamó el libre asociación. Aparece entonces de manera individual, ya sin el mentor, aparece trabajando los conceptos psicoanalíticos de inconsciente, represión y transferencia. Son términos originales de Freud y son un aporte muy grande, pues, a la medicina y a la psicología moderna. Y aparece una obra de la interpretación de los sueños que es muy famosa y a la gente le gusta muchísimo este tema. Algunos de ustedes, me gustaría que participaran en este momento. ¿Algunos de ustedes cree o le parece, supone que los sueños tienen un significado? Por lo que me ha contado mi mamá, sí. ¿Sí? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿Los sueños qué son? ¿De dónde vienen? Pues, ¿qué pasa con eso? Algunos dicen que es la comida de la noche anterior que cae mal. Te quemas la comida, entonces estás teniendo, por ejemplo, una pesadilla, ¿sí? O algo así. De alguna manera, los sueños, ¿alguien cree en los sueños? ¿Alguien cree que, por ejemplo, puede recibir señales de que algo malo va a pasar en un sueño? ¿No? Ah, bueno, no hay problema.
Seguimos entonces. Dice, bueno, la interpretación de los sueños es un tema muy importante y apareció como tratar de entender que la mente funcionaba como un todo. Todo lo que ocurre en la mente tiene un significado, tiene un sentido, no lo sacas de la nada. Los sueños vienen de algo, de experiencias, de deseos, de temores. Normalmente soñamos con eso, soñamos con deseos o con temores. Si el sueño es malo, entonces son cosas que no queremos que nos ocurran. Si el sueño es bueno, son cosas que deseamos que nos ocurran. Y son construcciones, de eso es el proceso de limpieza de la mente durante la noche. Cuando se duerme de manera profunda, el cerebro se dedica a clasificar lo que aprendiste durante el día, los estímulos que tuviste, almacenar los que son importantes y los que no te importan, los desechos. Por eso usted no se acuerda qué clase tiene el otro día, porque usted no, para usted eso no es importante. Y para usted es muy importante la tarea que tiene pendiente, entonces su cerebro la guarda y dice, ve, pusieron una tarea, recuerda que tienes que hacerla, y puede que en un sueño se te presente la responsabilidad o que te hace falta algo y cualquier cosa, o que tienes temor por algo, porque tienes una responsabilidad pendiente, o porque tienes ansiedad por hacer tus pruebas, o por el ingreso a la universidad, o por lo que sea. Los sueños se construyen de esa manera. Y en la interpretación de los sueños de Freud logró eh, avanzar muchísimo, conocer muchísimo sobre eso, y hasta el día de hoy sus conocimientos son los más fundamentales. Aparece en 1905 un texto que se llama Tres contribuciones a la teoría sexual, y aparece muchas teorías de él allí, con el tema de la sexualidad, que es muy importante en la obra de Freud, y aparece la fundación de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. El tema de la sexualidad es muy importante en Freud porque si usted va a un psicólogo freudiano, el psicólogo lo va a tratar a usted y va a preocuparse por su sexualidad. Aparece el texto que se llama Introducción al Psicoanálisis en 1916, que sería como una de las obras más importantes porque establece una nueva rama de la salud. Si usted lo piensa bien, el hombre se inventó una ciencia, entonces el tipo es hombre. Más filósofo que eso, pues es difícil ser. Se enfermó de cáncer de mandíbula por el consumo de la cocaína, era un cocainómano brutal, fue el primer personaje público que dijo ser consumidor de cocaína recreativa, que hizo mucha apología, defendió, promovió mucho el tema del consumo de la cocaína, dijo que era muy bacana y que la pasaba muy bueno y que le permitía trabajar y que le permitía ser creativo. Fue un defensor de eso y fue promotor de la moda de consumir cocaína. Los primeros, como les decía, personajes públicos que consumían cocaína y que habló de eso, y eso pues, es un dato curioso simplemente, pero ahí lo tienen. Bueno, aquí hay un tema del nazismo, pues bueno, aquí hay un premio, le dan un premio, el premio Goethe, es un premio alemán por su actividad creativa. Goethe es un escritor alemán, y luego huye por el tema del nazismo. Se va para Inglaterra, donde muere por una sobredosis de morfina. Esa sobredosis de morfina, desde el final de esta presentación creo que aparece, esa sobredosis de morfina fue voluntaria, le pidió a un amigo que le inyectara morfina hasta morir, porque no soportaba más el dolor. Acá está el hombre otra vez. Unas publicaciones sobre la histeria, su primera publicación, donde se describe cómo se trataron en 5 jóvenes, trataron la histeria, trayendo a la memoria los recuerdos traumáticos a través de la hipnosis. Se hipnotizaban a la gente, hacían una especie de regresión que llaman, y le decían a la gente, bueno, recuerda tu pasado, en qué momento, qué te ocurrió para que llegáramos al Profe, era Señor. es como algo similar al proyecto ruso del sueño, ¿no? Es como ese antiguo proyecto ruso del sueño que invitaban a políticos a usar una especie de gas. No sé, Damián, no sé realmente de qué me estás hablando, pero el tema es sí, analizar qué soñaba la gente, pero aquí no está hablando del sueño, sino de una hipnosis. Sí, ahí decía, por ejemplo, que presentaba sobre el ICFES, Sara soñó con el ICFES, Santiago soñó que sacaba 375. Por ejemplo, Santi está soñando con un deseo que tiene. A nadie le da miedo sacar tanto, pero soñar con eso y estar ansioso por eso, pues es normal. Freud decía, bueno, ¿qué es lo que te presiona sobre eso? ¿Por qué estás tan preocupado por eso? ¿Crees que tu futuro depende de eso? ¿Piensas que
vas a defraudar a alguien, te vas a defraudar a ti mismo, cosas como esa. Eso puede convertirse en presión, puede convertirse en un detonante para que comiences a soñar cosas. Lo importante de los sueños y de entender todo esto, también de las hipnosis, o de recurrir a recordar el pasado, aunque no sean hipnosis, es entender en qué momento nos dañamos la mente. Usted tiene muchos traumas, yo tengo traumas, todo el mundo tiene traumas, esos traumas surgieron en algún momento. Dice Freud que normalmente en un momento de la niñez, en un momento de las etapas del desarrollo sexual de la niñez, nosotros tuvimos unas interrupciones o un mal manejo de ciertos momentos y a partir de ahí surgieron nuestros miedos, nuestras ansiedades. En el caso de las muchachas que estuvieron acá, el tema de la histeria. Los recuerdos traumáticos comenzamos a resignificarlos. La idea es resignificarlos y decir, bueno, te pasó eso cuando eras niño, bueno, ahora vamos a tratar de pensarlo de manera diferente y de superarlo para seguir adelante, aún sin la mediación de medicamentos, de electrochoques, de baño de agua fría, de una cantidad de cosas que hacían antes que eran torturas básicamente y que realmente no ayudaban a la gente a sanarse. Bueno, entonces Freud también hizo un texto que se llama La interpretación de los sueños, del que estamos hablando también. Dice que los sueños son una ventana al inconsciente, deseos insatisfechos, impulsos reprimidos, libido mal canalizada. Una libido mal canalizada, ¿saben lo que es la libido? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La libido es el deseo sexual. Entonces, un deseo sexual mal canalizado te va a llevar a tener sueños sexuales, por ejemplo, sueños eróticos. Los sueños eróticos pueden expresar tus deseos reprimidos o pueden expresar tus temores frente a la sexualidad. Entonces, te puedes soñar que lo violan o que tiene sexo homosexual o que le pasan cosas raras. Pero es la libido que está mal canalizada y pasa en algunas etapas de la infancia, de la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta, pero invita a Freud a que todas estas cosas se analicen con tranquilidad para poder meterse a través de lo que sueñas, meterse en tu mente y tratar de entender por qué te sientes así y tratar de ser necesario, de resignificarlo, de verlo de otra manera. El psicoanálisis trabaja de esa manera. Listo, seguimos. Ensayo sobre la teoría sexual. Me parece un tema, perdón, que está marcando el helicóptero por ahí. Él dice que Freud habla de la perversión, que está presente en las personas sanas, de todos tenemos un impulso perverso, y esa perversidad tiene que ver con la sexualidad, obviamente, y hay un camino hacia una sexualidad madura y normal que comienza no en la pubertad, cuando se comienza a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, comienza a crecer los genitales, a volverse hombre, volverse mujer, comienza mucho antes, comienza desde que eres bebé. Freud descubrió que los bebés vienen cargados de sexualidad y que las etapas de su desarrollo sexual determinan sus comportamientos, determinan sus actitudes, determinan sus sueños cuando son grandes, determinan sus profesiones, determinan muchísimas cosas en la vida. Entonces es muy importante conocer las etapas del desarrollo del niño, del desarrollo humano, y entender que en las etapas de la primera infancia hay muchas cosas que hay que construir en las personas para que estén sanas cuando sean grandes. Eso es muy importante. El psicoanálisis es una teoría que se basa en el tratamiento de enfermedades mentales y trata sobre el inconsciente reprimido. Trata de sacarle a las personas lo que tiene reprimido en su mente. Lo que tiene reprimido en su mente, que busca la manera de sacarlo, porque hay, por ejemplo, traumas, pensamientos de la infancia que no quiere recordar. Hay cosas feas que te ocurrieron que las guardas para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento, pero de alguna manera no te dejan avanzar en tu vida. Los casos donde la gente está deprimida, triste o tiene comportamientos extraños, a veces se solucionan con eso, con liberar el inconsciente y poder permitir saber qué fue lo que te pasó, que te genera tanto miedo, tanta ansiedad o tanta frustración, y cambiarlo por una idea nueva de la vida, aunque te haya pasado eso, si te pasó algo malo, puedes pensarlo de otra manera, seguir adelante y tener una vida funcional. De eso se trata más o menos también. Innovaciones.
Entonces, está la investigación, el tratamiento de las teorías psicológicas, psicopatológicas, que dan lugar a una nueva teoría, una nueva disciplina científica que es el psicoanálisis, como lo llamamos ahorita. Hay un método de investigación que consiste en descubrir las palabras, acciones, imágenes mentales, fantasías, delirio de un individuo. ¿Cómo se hace para conocer esas cosas de una persona? Se puede hacer a través de que las personas hablen, de que las personas dibujen. Mafe, tranquila, no hay problema. Eh, de que las personas dibujen, de que las personas hipnoticen y hablen, no sé, de muchas técnicas para que las personas liberen su inconsciente y poderlo comprender. El método terapéutico está basado en asociaciones libres, es la interpretación cultural, la resistencia del paciente, la transferencia con el terapeuta y el deseo. Entonces, se plantea que para que haya un psicoanálisis, haya una intervención en el inconsciente, debes estar dispuesto, es decir, tener el deseo, tener una transferencia con el terapeuta. Una transferencia es una conexión, una empatía que se da entre el paciente y el tratante, y esa empatía permite que puedas decirle las cosas o puedas abrirte con esa persona sin involucrarte emocionalmente, lo cual es un lío pues para los psicólogos en general, porque es muy difícil no involucrarse con personas que te están contando sus problemas, sus temores, sus deseos. Entonces es un asunto de desarrollo profesional donde el profesional de la salud mental tiene que abordar problemas sin convertirse en sus propios problemas y sin enamorarse de ti y meterse en rollos personales. Se llama transferencia y la transferencia permite un vínculo profesional y un vínculo que permite sacar adelante sin el deterioro del profesional. Porque antes del psicoanálisis pasaba también que era para evitar la vinculación emocional, lo que se hacía era una barrera de maltratar a la persona que estaba mal de su mente. Alguien estaba mal de la mente o lo consideraban loco, lo que hacían era golpearlo, torturarlo, quemarlo, encerrarlo y pues obviamente no está bien, pues las personas están enfermas, pues, a menos que sea un problema para los demás, no deben ser maltratadas, encerradas, nada de eso. Y el método de sistematización de datos, ¿cierto? Hay una serie de investigaciones que recolectó información y permitió el desarrollo de esta ciencia. Establece Freud también la estructura de la mente en tres partes básicas, que es el consciente, que es lo de las cosas que estamos pendientes todo el tiempo, lo que tenemos muy claro en nuestra mente es lo consciente. Usted sabe que está en clase hasta ahora, sabe que está en el colegio, sabe quiénes son sus padres, quiénes son sus amigos, qué quiere, qué no quiere, usted lo tiene muy claro. Está por allá pitando la olla con el sancocho, con el sudado, y usted dice, rico, ahorita voy a almorzar bien bueno, y está consciente de lo que está ocurriendo. Hay cosas que ocurren en tu mente, pero que no las tienes tan claras. Hay preconscientes, son procesos en los cuales el sujeto no se percata y de los que no puedes tener conciencia de ellos con mayor o menor dificultad. Hay cosas como quien dice, yo le tengo rabia a mi madre porque me abandonó y me pasa a veces que le tengo la mala, pero sé que mi mamá, ella cometió errores y de alguna manera, pues, entonces, a veces lo tienes claro, a veces se te esconde ese sentimiento, por ejemplo, es una actividad del preconsciente. En el inconsciente hay cosas que están reprimidas y es muy difícil recordarlas, es muy difícil sacarlas a la luz por nuestra propia cuenta. Ahí necesitaríamos la ayuda de alguien que nos ayude a sacar todo eso reprimido y es la base, el inconsciente, entonces, de las cosas más graves que ocurren en la mente. Aparece un esquema psíquico del ello, el yo y el superyo. Entonces, el ello son nuestros impulsos instintivos, es el principio del placer. Esto lo podemos relacionar fácilmente con las etapas de Soren Kierkegaard, que las hablamos en el existencialismo. Decimos, el ello es la parte primitiva de nosotros, instintiva, donde predomina el placer. El ello es inconsciente, es dentro de nosotros mismos. Como seres humanos, lo que queremos es placer, queremos pasarla bien. ¿Por qué buscamos a ciertas personas? ¿Por qué nos acercamos a ciertas personas y de otras nos alejamos? Porque sentimos que con ciertas personas, de manera inconsciente, podríamos aparearnos, podríamos relacionarnos, podríamos obtener
un beneficio, así no sea sexual, pero hay una forma inconsciente que nosotros nos acercamos los unos a los otros, no somos conscientes de ella, pero buscamos beneficio, buscamos placer, buscamos pasarla bien, buscamos que nos den algo. Eso es normal y hoy lo puso de manifiesto en su obra. El yo es la parte del aparato psíquico que tiene a su cargo el contacto con la realidad. Entonces, este yo es la parte de nosotros que de alguna manera está siempre consciente. Nosotros estamos ahí, el yo es el que está ahí, como decíamos ahorita, pendiente de la clase, pendiente de lo que tiene que hacer más tarde, pendiente de contestarle bien a los papás, de cumplir con las tareas y de pensar en el futuro, por ejemplo. Y el último es el super yo, que es un sistema mental regido por el principio del bien. Desde el super yo de nosotros sería, por ejemplo, nuestra religión, nuestra visión de la autoridad, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, eh, que nos lleva en un conducto moral, que nos lleva en un conducto de hacer las cosas de la mejor manera. Como quien dice, si usted es religioso, ese es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues me perdonan si a alguien me parece un mal ejemplo, pero el Espíritu Santo dice la Biblia que nos orienta sobre lo que está bien y está mal. Sería el super yo. El super yo nos está diciendo pilas que la vas a embarrar o pilas que lo correcto es hacer esto y lo debe guiar a usted. Si su super yo está por allá escondidito, muy escondidito, usted puede ser dado a hacerlo mal. Tendría un tema ético. Si usted tiene el super yo bien puesto y tiene la autoridad clara y tiene sus principios bien cimentados, muy probablemente va a evitar todo lo que considere fuera de la ley o inmoral o algo así. Una preguntita está ahí, muchachos. Aquí dice el super yo, sería esta imagen de lo bueno y lo malo. Es recurrente en las caricaturas y en la imaginación popular. De un diablito y un angelito diciéndote qué hacer. La interpretación de los sueños dice que Freud considera que los sueños es el camino para entrar al inconsciente, para liberar esos deseos reprimidos. Y una teoría de los instintos, una teoría de los instintos en lo cual nosotros eh, es un tema de la sexualidad, hay un instinto agresivo, hay un instinto conservacionista, hay un instinto agresivo que se llama tánatos, hay un instinto positivo, vital, que se llama eros. Tánatos es la muerte y el eros es el amor. De alguna manera son dos fuerzas que nos mueven a destruir en la vida. Entonces, el hombre, según Freud, se mueve en esas dos cosas, en crear y destruir todo el tiempo. Y cuando usted se ve frente a una situación, lo que hace es decidir si aporta para la situación o destruye. Si construye o dice esto no me importa y lo vamos a destruir. Es el instinto que nos permite conservar la especie, teniendo hijos o permitiendo que otros los tengan. Si usted decide no tener hijos, por ejemplo, sabe que otras personas los deben tener. O dice, bueno, ya no más, ya no deberíamos tener más hijos y debemos promover esa idea. Y entonces usted estaría en el instinto, según Freud, en el instinto de Tánatos, estaría procurando la muerte, procurando la destrucción, porque le parece lo más positivo para la especie. Si usted considera, si usted es pro vida, por ejemplo, y dice todos deben nacer y todos deben estar ahí, no deben matarse nadie, a menos que piense diferente, entonces podríamos estar frente al instinto de Eros, que es el instinto del amor, que es la fuerza vital, en teoría más importante y más poderosa. Bueno, ¿alguna preguntita está ahí? No, bueno. Seguiré pensando que estoy acá acompañado. Sí. Voy a hacer de cuenta que estoy acompañado y seguiré. Hay un complejo de Edipo, ¿cierto? Cuando el niño a temprana edad se enamora de la madre y ve al padre como un rival. También ocurre con las niñas que se enamoran del padre y ven a la niña, a la mamá como un rival.
Eso es una etapa muy importante del pensamiento y el desarrollo de los niños, y es importante porque ahí se define la sexualidad. Se define entonces, parece ser, según Freud, ahí se define, por ejemplo, si eres heterosexual o homosexual. Si tienes otra tendencia, una identidad de género, se define allí. Entonces tú eres muy pequeño y eres hombre y te enamoras de tu mamá. Te enamoras de tu mamá y crees que el papá es un rival y porque él duerme con ella y yo no. Yo quiero Profesor, dormir. se le considera como el complejo de Edipo. Sí, señor, ese es. Entonces se enamora de su mamá y quiere estar con ella y el papá le estorba y comienza a agredir al papá. Eso es normal. Y es parte del desarrollo y es la parte que le permite al individuo entender qué género le gusta. Hay niños, varones, que no sienten ese amor o ese enamoramiento hacia la mamá, sino hacia el papá. Y eso indica algo, es decir, si se construye de esa manera, pasa alguna otra cosa. No se enamora de ninguno de los dos, como pregunta Sara, pues no es normal. Es decir, lo normal, según Freud, es que siempre ocurre que se fijen uno de los dos géneros. Se fijen uno de los dos normalmente, o lo llaman como el Edipo positivo, es cuando te enamoras del sexo opuesto, y el negativo, lo decían así porque en esa época no había inclusión de género, ni pensaban en eso. Decían entonces, o no sé, mira lo que dice Santiago, o de pronto ustedes han visto esas personas, realmente los llaman como, los que se llaman a sí mismos de género no binario. Dicen, no soy hombre ni soy mujer. Podría tener origen, estoy hablando pues sin saber, podrían tener origen en una situación como la que plantea Sara, de que no se fijó en ninguno de los géneros. Entonces de pronto quedó así, quedó como sin tendencia clara hacia una cosa y lo otro. Bueno, si no estoy hablando de los padres, dice Sara, entonces sí, no, tiene que enamorarse de alguno de los dos, teóricamente. El niño tiene que fijarse en el padre o en la madre y a partir de ahí define su identidad sexual. Entonces, en este punto, que es algo muy sencillo, pues podríamos definir que el descubrimiento de Freud o el aporte es muy grande, porque entender eso es vital para el desarrollo de una persona. Hay personas, por ejemplo, que cuando el niño está muy apegado a la mamá, se burlan de él, lo molestan, se hacen chistes, o le dicen, ay, no, pues está enamorado de la mamá, ¿cierto? O el papá va a rivalizar y le dice, no, es que es mi mujer y no es tuya, no lo hace de buena manera. Realmente terminan construyendo conflictos muy fuertes con los padres. Entonces, hay niños que crecen odiando a sus padres porque no resolvieron bien su complejo de Edipo. Les toca buscar la manera de que el padre se vincule al niño y se hagan amigos y se construya otra relación diferente, hagan amigos, él sienta que se divierte con su papá, que la pasa bien, etcétera, para poder poco a poco, cuando se pase la rivalidad, quede una amistad y quede un vínculo fraternal sano entre padre y madre, pues, entre el hijo y el padre, o entre la niña y la madre, en el caso de las mujeres. Eso sería más o menos lo que ocurre ahí con este complejo. Representación de eso, el tema es la libido. La libido es el tema del instinto sexual que evoluciona a lo largo de toda la vida. Se plantea en diferentes formas y tiene como objeto, de todas formas, el placer. En la vida estamos asignados a buscar placer, a sentirnos bien, a satisfacer nuestra sexualidad, sea cual sea esto. Entonces ahí va nuestros instintos están enfocados a satisfacer eso, y como sea, y a lo largo de toda la vida está presente. Entonces, hay unas etapas psicosexuales, una etapa oral, una anal y una etapa fálica. Y esta etapa oral es cuando el niño se mete todo a la boca, ¿sí? Cuando el tetero se chupa los dedos, se mete los juguetes a la boca, esa temprana edad. Luego viene una etapa anal donde los niños, por ejemplo, no quieren retienen las heces porque sienten placer en el ano, y en esa etapa, pues, se viven, se pasan, ¿cierto? Y listo, siguen a lo siguiente. Lo siguiente entonces es la etapa fálica, donde la libido se pasa pues al falo, al pene, y va más o menos hasta los 5 años, y luego aparece otra cosa. Las mujeres aplican lo mismo, pasa de la etapa anal a una etapa donde se sienten otras cosas, que las niñas sienten en sus órganos genitales,
pasan el deseo y el placer allí. Las niñas se tocan, los niños se tocan y es normal la exploración de los genitales a temprana edad porque están descubriendo y sintiendo cosas y sienten placer, está descubierto, pues está demostrado científicamente que sienten placer, que buscan placer. El problema es cuando, por ejemplo, los regañamos, los reprimimos, los burlamos o cualquier cosa, podría afectar sus manifestaciones o sus deseos sexuales cuando están grandes. Cuando están grandes, están frustrados, no sienten placer sexual, no consiguen pareja, no se sienten realizados con nada porque les cortaron en una etapa de su desarrollo, les cortaron esas posibilidades. Bueno, luego viene una fase de latencia donde parece que no hay un interés sexual y ese punto como en la preadolescencia, como llega esa época en que ustedes estaban hace un tiempo, de que los niños y las niñas no se gustaban, y como que no hablaban entre ellos, y usted solo se relacionaba con varones o con niñas, y los niños pelean con las niñas, y no están interesados en eso, es decir, no hay ningún interés por el sexo opuesto, ni por la sexualidad, ni por nada, aparentemente. O lo que dice Sara, les da asco darse besos, o por ejemplo, cuando las niñas besan a los niños y los niños les da asco que los bese la hermanita, y pues cosas. ¿Por qué? Porque el sexo opuesto le repele, no hay, se llama latencia, en ese momento no quieres nada con nadie, estás desarrollando tu cuerpo y realmente, como no estás preparado para, entonces realmente pierdes todo interés aparentemente, y eso es relativo en cada persona. Y ya viene una fase genital donde comienza la adolescencia, ¿cierto? Y hasta la edad adulta donde la sexualidad va muy ligada a los genitales, donde desde que llegas a cierto desarrollo de madurez sexual, piensas en eso y todo el tiempo y tus relaciones están mediadas por eso, y quieres sexo, y quieres genitalidad, más que sexo, genitalidad, pues quieres el coito y quieres aparecen muchas manifestaciones del sexo, la masturbación, aparece el interés por el sexo opuesto, por el mismo sexo, y buscar el estar con otros, y aparecen las fiestas, y aparece todo evento social que se construye para que nos encontremos y podamos desarrollar esa faceta de nuestra vida. Freud le da mucha importancia a esto, otros psicoanalistas y otros pensadores no lo hacen, pero Freud de alguna manera estableció que uno de los motores de la humanidad, de la sociedad, es el sexo. Y por eso está en la publicidad, por eso está en el cine, por eso está en los deportes. Entonces hay un torneo de fútbol y muestran modelos con camisetas de los futbolistas, por ejemplo, para promover un evento deportivo. A ofrecérselo a las mujeres, pues están los futbolistas que son atractivos, los que tienen buenos cuerpos y tal, y también muestran mujeres atractivas para atraer a las personas hacia eso. Y por eso la publicidad está por todos lados, la sexualidad. Dice Sara, si lo que dice Sara es cierto, bien, para Freud, ¿cierto? La vida es una búsqueda de placer, una búsqueda de placer y de placer sexual, literal, no es de placer de que me siento bien con otras cosas. Para Freud el tema es de realización sexual, lo que quieres y lo que deseas siempre es sexo. Ser consciente de eso nos puede liberar muchísimo, porque sabemos que eso es lo que queremos, podemos ser más claros con nuestras relaciones, podemos ser más claros con nuestros proyectos de vida, por ejemplo. Hay gente que se casa para poder tener sexo y podría vivirlo de otra manera, que lo asumieran de otra manera, o se meten en relaciones complejas para satisfacerse sexualmente, cuando no era eso lo que querían. Entonces, de eso se trata, como de entender cuál es el lugar de la sexualidad y desarrollarlo. Y Freud va un poco más allá, y el tema más que placer o no placer es como el desarrollo de la persona, está muy ligado a eso. Entonces, si usted es libre, si usted está tranquilo, decidiendo sexualmente y viviendo una sexualidad sana, muy probablemente va a tener más posibilidades de éxito, de tranquilidad, de felicidad en la vida, porque no va a estar reprimiendo sus deseos o sus posibilidades de ser feliz, por ejemplo. Esas son las curiosidades de las que les hablo ahorita. Ahí que la cocaína, que se leyó Don Quijote de la Mancha para aprender español, o al revés. Hay un cráter que se llama Freud en la Luna, y que fue
objeto de un suicidio asistido, es decir, Freud se suicidó con una eutanasia, porque no soportaba los dolores que le produce el cáncer. De hecho, con él se investigó mucho, gracias al caso de él. Las personas hoy se administran morfina para el manejo del dolor, del cáncer. Freud contribuyó mucho con eso también. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento para terminar, muchachos? No. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, el tema es que yo quería traerles hoy y voy a hacerlo en clases siguientes. Vamos a hablar de un filósofo o de un personaje que aportó algo. Y este personaje de hoy, que es Freud, pues nos aporta una visión del mundo diferente, una visión del mundo interesante, una visión del mundo que nos da respuesta a preguntas que han tenido muchas personas a lo largo de la historia. Gracias, Jerónimo. Entonces, como decía Sara, la vida se basa en una búsqueda de placer. Es una posición hedonista, la vemos en Ética, donde decimos lo importante de la felicidad es lo que nos hace sentir bien. Es así. Yo creo mucho en eso, creo mucho en que la vida se trata de sentirse bien y de pasarla bien. Entonces, tiene mucho sentido. Creo que lo que quiero con esto es que valoremos algunos personajes de una rama de la ciencia, como es el psicoanálisis, eh, al pensamiento general de la humanidad. Y eso es lo que Freud estableció. A partir de él, pues la psicología, la psiquiatría, todo cambió. Y hasta el día de hoy es una lectura obligada para las personas que quieren estudiar psicología. Varios de ustedes lo desean. Freud es fundamental y es un genio realmente, una persona totalmente valiosa, y leer cualquier documento de él es muy enriquecedor para cualquier persona, tanto como por general como por el conocimiento de la psicología o de la psiquiatría, a cual sea el caso de lo que usted quiere estudiar. Bueno, si no tienen más